dándoles la bienvenida a todos ustedes a esta sesión del seminario permanente del Programa Formal de Investigación en Estudios Socioculturales del ITESO, que hemos titulado Sistemas Comunicativos, Subjetividades y Ciencia frente a la pandemia. Apuntes desde una mirada sociocultural. Yo soy María Marta Colliñón y tendré el gusto y el honor de moderar este panel. Para dar inicio a esta primera sesión, le voy a pedir a la doctora Rocío Enríquez, coordinadora del Programa Formal de Investigación en Estudios Socioculturales, nos ofrezca el marco general de la realización de esta sesión. Por favor, Rocío. Muchas gracias, María Marta. Pues bienvenidos a todos. Como decía María Marta, este evento se organiza desde el marco del Programa Formal de Investigación de nuestro departamento y del Seminario Permanente. Y en colectivo, los investigadores que conformamos este programa, reflexionamos acerca de la manera de poder acercarnos, reflexionar y dialogar acerca de la problemática que estamos viviendo en cuanto a la contingencia sanitaria, tomando en cuenta las líneas de generación de conocimiento del programa formal, el cual está compuesto actualmente por 11 investigadores y a partir de ello y de la colaboración de investigadores muy importantes dentro de nuestro departamento, como es la doctora Rosana Reguillo, poder dialogar a partir de este panel en los ejes centrales que ya indicó la doctora María Marta. Gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Rocío. Y bueno, como bien lo plantea entonces la doctora Enríquez, bueno, nuestra idea en términos generales de este seminario es esto, pensar y reflexionar en voz alta sobre algunas de las implicaciones de la pandemia de COVID-19 que estamos ya viviendo desde hace varios meses. Nuestro interés particular, nuestra mirada particular es compartir estas reflexiones desde una perspectiva sociocultural. Pero antes de dar inicio al panel como tal, me gustaría plantear algunas indicaciones que nos parecen importantes por la realización virtual de este seminario. Veo que somos ya alrededor de 70 participantes, entonces esto representa un reto en términos tecnológicos y lo que estamos pensando es que para lograr una mejor calidad en audio y en video de este panel, les vamos a pedir primero a nuestros panelistas que mantengan sus cámaras abiertas, pero sus micrófonos cerrados y solo abrirlos cuando vayan a participar, por favor. Y a todos los asistentes, de verdad, con un poco de pena, pero les queremos pedir que por favor cierren sus micrófonos y sus cámaras de video. Yo voy a estar en un segundo plano moderando la sesión, pero vamos a tratar, digamos, de mantener la calidad tanto de audio como de video. Adriana Pantoja y Alfonso Ayala nos están apoyando tanto en la moderación como en las cuestiones técnico-organizativas del mismo. Una de las cuestiones importantes es que esta sesión está siendo grabada para luego poderla compartir en un sitio de internet. Entonces, quiero que todos ustedes sean conscientes de esta grabación. Les pido a panelistas y a asistentes que estén pendientes del chat durante toda la sesión, porque en él se estarán dando algunas indicaciones técnicas en caso de requerirlo. También es importante decirles que en caso de que yo tenga en mi equipo alguna falla técnica, por ejemplo, pérdida de energía eléctrica o que se vaya a la red, va a quedar a cargo la doctora Adriana Pantoja. Y si ella también tuviera problemas, le vamos a pedir a la doctora Sofía Palau que por favor tome la coordinación de la sesión. Esperemos que la tecnología no nos falle y entonces arranquemos. Bien, nosotros partimos de reconocer que la pandemia, esta pandemia del COVID-19, obviamente ha desatado un problema de salud pública y que solucionar este problema requiere el concurso de todos los que habitamos en este planeta, desde diferentes espacios y desde diferentes miradas. En este panel lo que estamos tratando es de aportar elementos para sortear, paliar e incluso solucionar esta crisis
sanitaria en su origen, pero sociocultural en su devenir, que tiene ya fuertes implicaciones políticas, económicas, sociales y culturales. La salida de esta situación pandémica será colectiva o no será, como dice Candelaria Boto. Por eso queremos, con este panel, sumarnos a esta búsqueda y a esta salida colectiva. Desde esta postura, estamos ciertos que la universidad, la academia concretamente, es un espacio privilegiado para discutir y proponer ideas que nos permitan hacer sentido, otros sentidos de lo que estamos viviendo como comunidad frente a esta pandemia. Por eso planteamos este panel para reflexionar sobre varias cuestiones, pero voy a enfatizar 4 de ellas que son sustanciales. La primera es la que tiene que ver con las disputas que se están desarrollando en torno a los sentidos socioculturales de la pandemia y las formas en que las políticas del miedo pueden estar rearticulando el sentido de la vida, de la muerte y de la enfermedad misma. Segundo, reflexionar sobre la situación de la ciencia en el momento actual y su estatus como régimen de verdad, el papel de la incertidumbre como componente inherente al conocimiento científico. Tercero, la mediatización de la crisis sanitaria por parte de actores clave en los procesos de comunicación política contemporánea. Y cuarto, el impacto que esta pandemia tiene como fenómeno de salud pública, pero también como un fenómeno que visibiliza la tensión sociopolítica y cultural en formas de mirar, explicar, pensar y construir conocimiento. Es decir, cómo esta pandemia ha impactado nuestros regímenes explicativos en condiciones de incertidumbre. En este panel van a participar 3 miembros del programa formal de investigación, la doctora Lina Peña, el doctor Juan La Rosa y la doctora Susana Herrera. Y nuestra querida colega la doctora Rosana Reguillo, con la idea de tejer reflexiones sobre la comunicación, la cultura, la ciencia, los sujetos, los sistemas, por supuesto, desde una perspectiva sociocultural. Paso a explicar la dinámica del panel. Hemos pensado en 3 momentos. En el primer momento, los panelistas van a tener hasta 6 minutos cada uno para ofrecer reflexiones y preguntas a 2 preguntas que les fueron planteadas con antelación. En un segundo momento, cada uno de los panelistas tendrá hasta 5 minutos para dialogar e interpelar a sus compañeros del panel respecto de lo que fue presentado en el primer momento. Y el tercer momento y último será el momento en el que se presentarán las preguntas y las participaciones del público, aquellas que son presentadas en el chat y que se van a organizar para los panelistas. Por lo tanto, es importante pedirles a todos los que nos acompañen que utilicen el chat para enviar sus preguntas y comentarios para poder presentarlas en este tercer momento. Adriana Pantoja estará atenta a sus participaciones en el chat con el objeto de poder organizar estas preguntas y comentarios para podérselas presentar a los panelistas. Entonces, estamos prácticamente por iniciar el panel. Les recuerdo, nuestro interés es abordar y tejer en términos colectivos planteamientos que nos permitan acercarnos desde una mirada sociocultural al complejo problema de la pandemia. Hace ya muchos años, Susan Sontag escribió que la enfermedad adquiere un significado importante mediante el uso de la metáfora y que esta, es decir, la metáfora, no es solo una figura retórica, es también un mecanismo epistemológico significativo, mediante el cual intentamos comprender y explicar el mundo. Ella sostuvo que basta ver una enfermedad cualquiera como un misterio y temerla intensamente para que se vuelva moralmente contagiosa. Si ese es el marco, pensemos, hace ya más de 6 meses, la Comisión Municipal de Salud de Wuhan notificó un conglomerado de casos de neumonía. 3 meses después, la Organización Mundial de la Salud expresó que había llegado a la conclusión de que esa enfermedad era causada por un coronavirus llamado COVID-19 y que se podía considerar que estábamos frente a una pandemia. Eso fue en marzo de este año.
Es un hecho que esta pandemia ha tenido un fuerte impacto sobre la salud de la población mundial, pero también ha tenido fuertes impactos en múltiples dimensiones y escenarios de la vida social, económica, política del mundo entero. El miedo, la incertidumbre, la inseguridad, la vulnerabilidad son rostros que se han ido manifestando en esta pandemia. Agamben dice, el miedo es un mal consejero, pero hace aparecer muchas cosas que se ha fingido no ver. Desde este complejo escenario de quiebre de certezas, queremos pensar en voz alta y mirar la epidemia como amenaza, por supuesto, a la salud pública, pero también más allá de ella. Para iniciar el panel, me voy a permitir compartir con ustedes las preguntas que se les enviaron a los panelistas y que serán el objeto de sus primeras reflexiones, es decir, en el primer momento. La primera pregunta fue, en su opinión, ¿es posible pensar que la pandemia de COVID-19 ha tejido una problemática social y cultural que la rebasa incluso como problema de salud pública? Si es así, ¿hacia dónde va ese rebase? ¿Y qué elementos son importantes destacar para entender que la pandemia parece no reducirse a un problema de salud? La segunda pregunta es, ¿cómo creen que podemos acercarnos y podemos interpretar los diversos sentidos sociales que se están configurando sobre la pandemia? En este acercamiento a esos diversos sentidos, ¿qué desafíos tenemos enfrente como investigadores, como pensadores, como científicos sociales, como académicos? Y por supuesto, ¿desde qué referentes podríamos enfrentar esos diversos sentidos sociales? Iniciamos pues con el primer momento. Les recuerdo a los panelistas que tienen hasta 6 minutos para presentar sus reflexiones. Yo intentaré hacerles un llamado unos 2 minutos antes de que se termine su tiempo, en caso de que sea necesario. Le voy a dar la palabra a la doctora Susana Herrera, profesora investigadora del Departamento de Estudios Socioculturales e integrante de la línea de investigación, comunicación, cultura y ciencia del programa de investigación. Adelante, Susana, por favor. Muchas gracias, María Marta. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar todos aquí. Me voy a permitir leer mis reflexiones en torno a estas primeras preguntas, también por cuestión de eficiencia con el tiempo, ¿sí? Los principales insumos para estas reflexiones derivan pues de la observación que de alguna manera hemos venido haciendo todos a diferentes aspectos de este problema social global, con un proyecto de un estudio internacional en el que estoy trabajando de 11 países sobre el devenir de la ciencia en la comunicación pública a partir de la aparición del primer caso en cada país. Y por otro lado, las conferencias de prensa oficiales diarias en México que pues prácticamente todos tenemos de alguna manera presentes. En primer lugar, y ante la primera pregunta sobre si el problema trasciende el asunto de la salud pública, a mí me gustaría comentar que la enfermedad en sí misma es un problema biológico, pero la pandemia, la epidemia, es un problema social global. ¿Sí? Con dimensiones políticas, económicas, culturales, de amplio espectro, y eso es un problema de salud pública. A partir de la declaración por parte de la Organización Mundial de la Salud de la situación de emergencia internacional por la pandemia de COVID-19, la ciencia ha estado presente en el espacio público de manera creciente, pero de diferentes formas en los países del mundo afectados. Su uso como legitimadora de decisiones y acciones políticas no es nuevo, es el uso corriente de la ciencia, digamos, por lo menos en el último siglo. Pero sí lo es su presencia creciente en el discurso público y la enunciación recurrente de la ciencia por parte de los actores políticos. ¿Y de qué ciencia se trata? Por un lado está la ciencia, entre comillas, como elemento indefinido, pero incontestable. La evidencia científica, cualquier cosa que eso quiera decir, las decisiones basadas en datos y otras frases como estas se repiten no solo en México, sino en diversas latitudes y longitudes. Y por otro lado están las ciencias específicas,
las que explican qué es un virus, si está vivo, si no está vivo, cómo se comporta en el organismo humano sobre todo, o cómo creen que se comporta, su proceso de destrucción con el jabón, incansablemente repetido porque es casi lo único que se sabe de manera contundente y con evidencia científica. Pero las ciencias que explicarían no a la enfermedad o al microorganismo, sino al fenómeno social de la epidemia, de la pandemia, esas no están presentes más allá de su mención constante, perdón, como por la epidemiología, la vigilancia epidemiológica, la curva epidemiológica. ¿Qué es la epidemiología? ¿Qué es un fenómeno global de salud pública? Resulta que la epidemiología es un campo interdisciplinario de conocimientos que no tiene sentido si no integra fenómenos sociales y culturales, dinámicas económicas y sociopolíticas, tanto como biología, virología, física y química, y por supuesto matemáticas, que es la única cara que se presenta en los medios, curvas, números, estadísticas, modelos. Estos se mencionan de pasada, se explican poco o nada. Entender, comprender un fenómeno complejo, un mixed problem, como se llama en inglés, demanda articulaciones disciplinarias múltiples, incorporación de un alto grado de incertidumbre como elemento constitutivo del fenómeno, el desarrollo de modelos de proyección con variables biológicas, ambientales, sociales, y en el caso específico de un problema global de salud pública, demanda trabajo de campo, referido y adecuado al contexto social y cultural en el que se pretende contener o mitigar la pandemia, es decir, al país, región, comunidad concretos. El propósito final sería incidir en las políticas públicas para el manejo de la epidemia como fenómeno social. Lo único cierto es la incertidumbre, es una frase recurrida, acudida en diferentes contextos, pero esta parece jugarse como carta a la medida, para justificar acciones, inacciones, errores. Los desafíos son múltiples, ciertamente, algunos ya conocidos por el quehacer científico, y cuando hablo de quehacer científico, por supuesto que me refiero a ciencias naturales y sociales, pero también van surgiendo día a día desafíos desconocidos, imprevistos. Desde todos los ámbitos científicos van haciéndose evidentes los huecos, los desconocimientos, las inconsistencias, la falta de competencias para incorporar la incertidumbre en las formas de comprender y abordar el fenómeno, y sobre todo, la falta de competencias para articular diversos ámbitos de conocimiento. La comunicación de la ciencia enfrenta a su vez los grandes desafíos derivados de la incertidumbre, pero también de las expectativas de los públicos hacia la ciencia. Resultados contundentes, certeros y comprobables. La presencia de la ciencia en la comunicación política a nivel global ha sido diferenciada. Les comentaba de este estudio que estamos abordando desde diferentes países. En los países europeos, particularmente en Alemania, la ciencia ha tenido presencia relevante y reconocida de manera más o menos estable. En Estados Unidos ha sido intencionalmente descalificada por el gobierno de Trump, pero reivindicada y posicionada por grupos de científicos y políticos en los diferentes estados. Es común la aparición de figuras mediáticas, no solo en México, científicos, médicos, funcionarios, en varios países tienen su celebrity en Sudáfrica, en la India, en Estados Unidos, y por supuesto lo tenemos en México. Los debates científicos surgen a partir de la observación en vivo del fenómeno, es decir, los debates previos se ven a la vez interpelados con debates permanentemente emergentes. Se cuestiona lo que se había afirmado hace 2 semanas. Se conoce sobre la marcha, se cuestionan supuestos resultados ya publicados, se reconoce el desconocimiento. Pocas veces se comunica el fenómeno integral, voy a cerrar ya, con la dinámica social incorporada a diferentes escalas. No ha habido comunicación de una estrategia epidemiológica multidisciplinaria anclada al análisis de la compleja realidad social del país, con todo y los cambios, modificaciones, adecuaciones que la estrategia tenga que sufrir a partir de la modificación constante del mismo fenómeno. Se colocan los grandes desafíos para los estudios sociales de la ciencia y de la comunicación de la ciencia. La dimensión política de la comunicación de la ciencia ha estado en general ausente.
Y finalmente se coloca la pregunta por la relevancia de la cultura científica en las poblaciones. ¿Incide realmente en la comprensión del fenómeno? ¿Modifica percepciones y acciones? ¿Marca una diferencia en la posición respecto a teorías conspirativas y falsas noticias? Y hasta ahí me quedo. Gracias, María Marta. Perdón por el Muchísimas tiempo excedido. gracias, Susana, no te preocupes, no hay problema. Muy bien. Entonces ahora le cedo el micrófono a la doctora Rosana Reguillo, quien es actual coordinadora de Signalab, uno de los proyectos estratégicos del Departamento de Estudios Socioculturales. Por favor, Rosana. Listo. Bueno, muy buenos días a todas y a todos, a los que puedo ver y a los que no veo, pero que intuyo están por ahí. Es un gran placer en estos tiempos de aislamiento ver rostros tan queridos. Bueno, pues mis reflexiones parten, digamos, de una profunda incomodidad interpretativa frente a lo que estamos pasando. Una incomodidad interpretativa que tiene que ver con el acontecimiento en sí mismo, la irrupción del acontecimiento, como pienso que es posible pensar la pandemia, y la ola de transformaciones y trastocamientos que ha traído consigo la enfermedad, los efectos económicos, los efectos políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en un primer momento, yo quisiera colocarme, digamos, desde el punto de vista, desde dos posiciones analíticas. La primera, que tendría que ver con la dimensión de la vida cotidiana y la subjetividad, ¿no? Que tendría que ver justamente con los impactos que esta pandemia ha tenido en el trastocamiento de nuestras rutinas, de nuestros rituales. Hace poco leía un texto de este señor, el alemán coreano Bully Chan, a propósito, que no era precisamente escrito a propósito de la pandemia, pero que tenía un sentido interesante a propósito, digamos, de la pérdida de la dimensión de los rituales, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un tema que es fundamental, porque constantemente, en la medida en que yo converso con distintos colegas, amigos, artistas, periodistas, cada quien ha tenido que resolver con los recursos a mano la estabilización de la vida cotidiana, ¿no? Y aquí ahí me parece que hay un tema que es nodal y que tiene que ver con lo que voy a llamar el reparto inequitativo del riesgo. En un momento que se ha vuelto tan visible la desigualdad, tanto en términos económicos como en términos de conexión, que están vinculadas ambas, ¿no? Pero que me parece que es muy notorio y que es muy, muy fuerte. Porque indudablemente para muchos de nosotros el aislamiento social, el teletrabajo ha sido una posibilidad real, ¿no? Además, productiva, incluso a veces terriblemente exigente, ¿no? O sea, yo sé que varios de ustedes no me dejarán mentir de que termina uno trabajando jornadas, pero verdaderamente extenuantes, porque no hay una solución de continuidad, no hay una ruptura entre un esquema y otro esquema, y entonces uno corre a la cocina, pones una verdura, vuelves, te metes a una reunión con colegas, sales, tienes que escribir el artículo. Entonces, este trastocamiento de la dinámica cotidiana me parece que es el efecto mayor que tendríamos que atender, digamos, y aquí junto con la segunda pregunta, que tendríamos que atender como investigadores, ¿no? Aquí yo señalaría, por ejemplo, me acaban de invitar, bueno, la semana pasada, para participar el viernes con los colegas del CIESAS, de cómo hacer trabajo de campo desde el confinamiento, ¿no? O sea, es el fin de la antropología en el mundo, el fin de la antropología en su sentido más clásico, ¿no? Entonces creo que son reflexiones que son sumamente complejas, que son terriblemente difíciles. Y para abreviar, el segundo frente que quisiera colocar lo vinculo más al trabajo que hacemos en el laboratorio, en un trabajo colaborativo y colectivo, que tiene que ver con el impacto, lo voy a decir muy simple, pero no es así, el impacto emocional, ¿no? El impacto en los afectos,
¿no? A la manera de Baruch Spinoza, estas afecciones, estos afectos con los cuales nos colocamos frente al mundo. Empezamos a notar al hacer, digamos, nuestros análisis de redes y de la conversación colectiva en Twitter, en YouTube, en Instagram, cómo se empezaba a pintar, digamos, la conversación colectiva con una primera palabra que fue insomnio, ¿no? Tenemos unas descargas impresionantes de cómo la gente empezaba a hablar de su insomnio. Enseguida esa emoción, ese impacto, ¿no? Se fue trastocando hacia la palabra pesadilla. Poco a poco entró la palabra miedo, ¿no? Así a pintar la conversación, ¿no? Y la última palabra que pudimos detectar, hay más, es un trabajo mucho más profundo que estamos trabajando, fue la de tristeza, ¿no? Hemos tratado de buscar esperanza y no nos brinca, no brinca, ¿no? Entonces yo creo que un desafío importantísimo para los estudios socioculturales, para la visión interdisciplinaria que involucra la ciencia, etcétera, tiene que ver con justamente cómo no solamente entender esto, sino cómo asumir un papel activo en la producción de narrativas que puedan, digamos, contrarrestar este miedo global, ¿no? De las personas comunes y corrientes. Y lo dejaría aquí en este momento. Gracias. Muchísimas gracias, Rosana, por esta primera participación. Y ahora le pediría a la doctora Lina Peña, profesora también investigadora del Departamento de Estudios Socioculturales, integrante de la línea de investigación Subjetividad, Sentido y Poder del programa formal, si por favor participa. Adelante, Alina, por favor. Listo. Buenos días. Se me escucha, ya, muy bien. Tuve un montón de problemas técnicos al inicio, pero ya, logré estar acá. Bueno, un abrazo a todos los que están haciendo posible esto y también un gusto ver las caras de todos ustedes. Yo quiero trabajar, o más bien plantearles algunas preguntas que me han surgido en relación a la pandemia y que tiene que ver con dos pequeñas líneas de trabajo que estoy desarrollando. Uno que tiene que ver con un que me invita a hablar sobre violencia y otro que estoy haciendo con una profesora estuvo ahí que eso. Y mi reflexión va a partir de una cuestión muy, muy emotiva, ¿no? Y me quiero referir a la portada del New York Times del 24 de mayo, del presente, donde hizo una portada a 8 columnas, como antaño, y la llenó de epitafios. ¿Sí? Epitafios de toda la gente que ha perdido la vida durante la pandemia en Estados Unidos. Esta columna la publican ellos poco antes de llegar a los 100,000 muertos, ¿no? A mí lo que me pareció muy interesante de este gesto del New York Times, un gesto profundamente afectivo y doloroso, es justamente darle la espalda a la estadística. Porque pareciera que hay una saturación de números y de estadísticas que al final no nos están diciendo mucho de lo que está pasando en términos afectivos, subjetivos y en tanto también a relaciones de poder. A partir de entonces de esa portada empezamos a pensar junto con Patricio y junto con Antonio Fuentes, otro profesor investigador de Puebla que también participa en este grupo de investigación al que nos convocó María Marta, y tenía que ver con de qué maneras se está manejando la pandemia, es decir, cómo socialmente, culturalmente, simbólicamente estamos gestionando la pandemia en oposición o en tensión con los discursos gubernamentales, ¿sí? Entonces, lo que encontramos, que se parece un poco a lo que estaba diciendo Rosana, pareciera que hay una proliferación de políticas de la voluntad, que vienen de las políticas del abandono, es decir, todo depende de la obediencia del sujeto, de su buena voluntad, de esta responsabilidad individual para hacerle frente a la pandemia. Y si el sujeto no logra gestionar, no logra administrar todos sus recursos,
que hay que decirlo también, ¿no? En cuestiones del teletrabajo, ahora nosotros gestionamos el Wi-Fi, la tecnología, los aparatos, la disposición del espacio, la administración doméstica. Es decir, cada vez empieza a ser mucho más abrumante para las personas. Y entonces en esta suerte de políticas de la voluntad, como lo estamos nombrando con Patricio, es responsabilidad del sujeto algo que depende de una condición estructural. Porque como bien estamos dilucidando, pareciera que la pandemia agudiza las desigualdades sociales y que muy pronto se cayó el mito de que esta pandemia democratizaba todo. No es cierto, ¿verdad? Si vemos, por ejemplo, los mapas de la ciudad de Guadalajara, ¿no? De la zona metropolitana de Guadalajara, ¿dónde es donde hay más brotes? O si vemos el de Nueva York, ¿dónde es donde hay más brotes? Pues evidentemente es donde hay más gente pobre. Y entonces, bueno, a partir de esta misma portada del New York Times, que me pareció así tremendamente entrañable, me surgen estas 3 líneas. Uno que tiene que ver con esto que les decía de políticas de la voluntad, es decir, cómo se está gestionando la pandemia para que todo recaiga en el sujeto. Y la otra es a qué nuevos modos de ser o modos intensificados de ser nos estamos exponiendo, ¿no? Yo creo que se está exacerbando la idea de un sujeto obediente, de un sujeto que tiene que gestionarlo todo, una suerte como de individuación más exacerbada de la que antes habíamos encontrado, y también una polarización, que ya también me imagino que Juan lo va a trabajar esto, y tiene que ver con en relación entre desinformación, fake news, polarización, malinformación, políticas del rumor, y que esto lleva a la construcción de un amigo-enemigo, ¿no? Esta dualidad. Y finalmente, la parte que a mí más me motiva y que tiene que ver también con lo que Rosana decía, que dónde está la esperanza, frente a esta intemperie, que incluso dentro de casa vivimos la intemperie, yo encuentro que hay muchas prácticas del cobijo, ¿no? Es decir, estas pequeñas prácticas colectivas, espontáneas, que salen de manera muy rápida para hacerle frente a esto, ¿no? La olla común en Chile, por ejemplo, o también acá servicios de comedor, la gente que se está organizando en Guadalajara para el cruce, para los amigos del cruce, que llevan comida, o estos también pequeños gestos afectivos entre las personas de encontrarse, de hacer una fiesta, de felicitarse, todo por videollamadas. Y por ejemplo, también surgió en Instagram a partir del caso español una cuenta que se llama Art COVID Museum, y hasta ahorita es la galería del COVID más grande del mundo, ¿no? Y está en Instagram. Este tipo de prácticas que surgen como dentro de lo lapidario y de lo desconcertante que es la incertidumbre, no se plantean como estas prácticas de superación personal, aprende 4 idiomas, estudia no sé cuántos webinars, asiste a todo, sino más bien como pequeños gestos de afecto y de cobijo que hacen posible que la vida cotidiana continúe. Y bueno, hasta ahí lo dejo. Muchísimas gracias, Alina. Qué barbaridad, qué buen tiempo. Muy bien. Bueno, y para cerrar esta primera, digamos, este primer momento, le pediría al doctor Juan La Rosa, profesor investigador también del Departamento de Estudios Socioculturales e integrante de la línea de investigación Sistemas de Comunicación y Prácticas Sociales, que por favor tome la palabra. Adelante, Juan, por favor. Muchas gracias, María Marta. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos están viendo. Les mando muchos saludos. Quisiera también aprovechar brevísimamente para agradecer a todos los colegas del programa formal de investigación que nos echaron la mano para organizar esto. Y especialmente quisiera también mandarle saludos a Alfonso Ayala, que ha estado en el descontrol técnico y operativo, a Magda de Comunicación Social y al Confi, que también fueron buenos aliados para este ejercicio. Muchas gracias a todos ellos. Y bueno, pues de la pregunta que tú nos hacías, María Marta, me parece que sí hay problemáticas sociales y culturales que rebasan el problema de la salud pública, ¿no? Yo creo que de alguna manera, aunque todavía hace falta un mayor desarrollo y tiempo, podríamos estar ante lo que Stuart Hall, partiendo de Gramsci, llamó la coyuntura crítica, ¿no? Estas critical junctures, en donde un arco histórico hace crisis y explota en un momento determinado, ¿no? Y esa explosión
deja ver muchas de las contradicciones del sistema, y justamente en esa explosión hay posibilidades de transformación social, de transformación cultural, de transformación económica, política e histórica, ¿no? Es decir, ahí es cuando hay cambios históricos de gran envergadura. Creo que estamos en un momento que podría ser el caso en el que ocurran. Por supuesto, esto lo vamos a saber en 10, 20 años. No es muy difícil que podamos realmente ver, digamos, el calado de las cosas que están sucediendo frente a nuestras narices. Y también a lo mejor sería muy petulante decir, ya están estos cambios históricos, ¿no? Es decir, yo creo que en 10 años vamos a empezar apenas a ver algunas de estas cosas que nos están pasando, así como no podemos saber cuántas personas se infectan al día y cuántas personas mueren al día, como quisiéramos saberlo, sino lo sabemos realmente con un delay de días y a veces de meses. De la misma manera vamos a poder entender esto en otro momento, ¿no? Y en particular, bueno, yo en lo que estoy trabajando ahorita es en el tema de la comunicación pública y la comunicación política. Estamos en un grupo investigando la comunicación del gobierno federal, y en particular a mí lo que me interesa es enmarcar esto en el tema de las crisis epistémicas, ¿no? Y estas crisis se han acentuado con la pandemia. Desde esa perspectiva, una crisis epistémica es una crisis de producción de conocimiento colectivo, un conocimiento que por supuesto va mucho más allá de lo que se produce con el conocimiento científico, sino una concepción mucho más amplia, ¿no? Y algo en lo que quisiera, digamos, detenerme un poco es que estas crisis de producción de conocimiento colectivo están relacionadas de alguna manera con el tipo de infraestructuras que hemos construido para comunicarnos, ¿no? Por ejemplo, en términos de infraestructura de salud, para poder ir haciendo un ejemplo, pues vemos cómo la pandemia en términos de salud pública, pues ha destrozado algunos sistemas de salud pública que estaban en los huesos. Podemos ver pues que el caso mexicano no es para nada alentador, pero que no es exclusivo de un país pobre como es el caso de México, sino vemos casos como el de Estados Unidos, ¿no? En donde es terrible el número de contagios y el número de muertos a pesar de la riqueza económica que tenemos, ¿no? Pero bueno, el virus también entonces ha, digamos, atacado a estas infraestructuras comunicativas, las cuales necesitamos de forma muy importante, pues para poder salvar el pellejo, ¿no? Es decir, en un momento, como dice Susana, en el que los científicos realmente no nos pueden dar explicaciones sobre qué es el virus, exactamente cómo se transmite, y que no han podido todavía encontrar una cura ni una vacuna, y digamos, no es un reproche, sino que es, digamos, el método científico es lento por naturaleza. Pues lo que nos queda es la comunicación pública, ¿no? Es decir, es lávate las manos, no salgas, ayuda a tu vecino, etcétera. Una organización de grupos muy, digamos, de sociedades muy grandes, ¿no? Y bueno, ha atacado en términos de infraestructura, pues primero el espacio público, ¿no? Es decir, los cuerpos humanos ahorita no pueden salir al espacio público, y en un primer momento veíamos eso como muy grave, porque podría ser una forma de ataque político a la sociedad. Pero bueno, vino George Floyd y luego vino Giovanni, y lo que vemos es que aún a pesar digamos, de esta crisis de salud pública, el espacio público sigue siendo tomado por problemas todavía que rebasan incluso al coronavirus, ¿no? Y luego vemos también el tema de las infraestructuras comunicativas, ¿no? En un país como México, pues vemos que están completamente privatizadas, desde las estaciones de radio y televisión, los periódicos, hasta Facebook y Twitter, ¿no? Es decir, no se manejan, digamos, frente a un bien público, sino que se administran de forma privada, ¿no? Y bueno, con esto cierro porque ya estoy por terminar mi tiempo. Estas características de las infraestructuras comunicativas, además de que han estado privatizadas y que no han, digamos, tenido, digamos, la suficiente reconversión como para poder estar a la altura de las circunstancias, además están infestadas de noticias falsas, de desinformación, de malinformación y de propaganda política, ¿no? Algo que ha polarizado mucho los debates
políticos, y digamos, esto lo podemos ver también claramente en México y que después podemos abordar un poco más este detalle. Y esta polarización, pues, ha ayudado, o más bien, perdón, en este caso ha puesto una barrera o ha dificultado el manejo de la pandemia desde un punto de vista de la comunicación pública, ¿no? Bueno, hasta aquí la dejo por lo pronto y seguimos con las siguientes entradas, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Juan. Gracias, aprovecho para decirles a los 4 panelistas, de verdad, muchas gracias. Creo que se han logrado colocar en esta primera participación o este primer saque, digamos, cuestiones interesantes que ya retomarán, supongo, a cada uno de ustedes para poder discutir. Solamente quisiera plantear que a mí me parece que hay 2 cuestiones, digamos, que están siendo claves en estas reflexiones que ustedes van colocando, ¿no? Cómo el virus, como tal, finalmente el causante de un problema de salud pública, con lo que todo eso significa, y como bien lo añadió la doctora Susana, me parece que es reconstruido en términos sociales y culturales. Es decir, el virus parece estar recubierto de un montón de potencialidades que nos lleva a estos quiebres en términos, ¿no?, de certezas, en términos de verdades, en términos incluso, como ustedes bien lo plantearon, de las dinámicas de la vida cotidiana. Me parece que estas cuestiones de las prácticas colectivas de las cuales se refirió Alina hablan de unas prácticas de resistencia frente a este conjunto de discursos, ¿no?, que nos coloca al enemigo, que ahora el enemigo no es solo el virus, sino todo lo que él conlleva, ¿no? Y quien lo porta, además. Es decir, cómo esta construcción del enemigo y de quien hay que protegerse, también me parece que recubre un dato interesante, digamos, para reflexionar. Entonces, en este momento pasaríamos, digamos, a un segundo momento del panel en el cual lo que les vamos a pedir a los panelistas es que hasta por 5 minutos cada uno de ustedes, digamos, discuta, señale, aborde alguna de las reflexiones o alguno de los planteamientos que haya colocado alguno o algunos de los compañeros panelistas. ¿Okay? Entonces ahora le voy a pedir primero a la doctora Alina si pudiera iniciar con esta parte del segundo momento, ¿no? Adelante, por favor, Alina. Muchas gracias, María Marta. A ver, a mí, entre lo que dice también Juan, ¿no?, respecto a los usos políticos de la pandemia, me parece que eso también nos podría llevar a pensar en cómo nos podemos explicar la gestión social y cultural, además de la médica, ¿no?, por supuesto, del virus, ¿no? Y eso que tanto dice de la mediación simbólica y de la disputa que se puede visibilizar a partir del virus de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, a ver, nosotros ya venimos largo rato lidiando con una polarización social y política tremenda, ¿no? Pero entonces, ¿cómo el virus o la gestión del virus, de la pandemia, del confinamiento, de las reglas de higienización y sanitización, agudizan esto, ¿no? Y nos permiten ver tal vez de manera muy explícita y tal vez muy bruta, ¿no?, los modos como socialmente estamos organizando la producción de lo simbólico en específico. Con esto me refiero, por ejemplo, a el decálogo, ¿no? El decálogo que creo que salió apenas ayer, ¿no? Es decir, se plantea una disposición hacia la pandemia desde principios morales. Yo creo que eso habría que darle una buena pensada, ¿no? ¿Qué implica todo esto? Pensarla desde principios morales y además, un poco, la verdad es que aquí creo que sí voy a ser un poco honesta en este sentido, que me parece un poco ofensivo casi para la sociedad, ¿no? Cuando nos digan que colaboremos y que nos cuidemos, cuando me parece que la gente ya lo hace, ¿no? Entonces también pareciera que estamos frente a discursos gubernamentales regañones, ¿no? Profundamente regañones, como el de la responsabilidad individual o el festejo de Trump en Estados Unidos, ¿no?, que además terriblemente coincide con el mío mismo, ¿no?, el 14 de junio. Entonces,
Trump celebró su cumpleaños y dijo que él no se iba a ser responsable de la gente que se contagiara por ir al meeting, que cada quien sabía qué hacer, ¿no? Entonces, de repente creo que hay este abandono institucional de gobierno, de producir un Estado de Derecho que viene ya mermándose de tiempo atrás. Me parece que con la pandemia logra una visibilidad, híjole, pues un poquito terrorífica, ¿no? Y creo que desde allí también podemos explicar algunos actos de violencia que ha habido, por ejemplo, de gente que irrumpe en el hospital buscando a sus parientes, ¿no? Porque no les dan información. O personas que creen que están rociando desde drones, ¿no? Por ejemplo, en Chiapas pasó un caso así. Es decir, porque hay un deslavamiento de un modo de producir autoridad, que es la autoridad que debería de producir cobijo, y lo que produce es pura intemperie, puro abandono, puro estar a merced de las circunstancias, ¿no? Entonces, en ese sentido, la gestión de la pandemia, más que el virus en sí como una circunstancia biológica, que han sucedido muchísimas pandemias en la historia de este planeta, es como que es un punto vigilia, lo entiendo yo, ¿no? O sea, es un punto desde el cual podemos ver algo que a veces lo tenemos un poco soterrado o un poco invisibilizado porque la misma inercia de la vida y la producción de una cotidianidad normalizada nos lleva, ¿no? Y aquí me gustaría también plantear que reflexionáramos sobre a qué estamos llamando esto de la nueva normalidad y cuáles son los riesgos de seguir pensando en términos de normalidad, ¿no? Que a mí me pareciera casi que es como de plano cerrar los ojos justamente a lo que nos está llevando a esto, ¿no? Es decir, y claro, y asumir que esto lo gestiona cada quien con sus uñas, ¿no? Bueno, eso sería como lo que yo profundizaría, jalando un poco los hilos desde Juan y también desde lo que estaba diciendo Rosana con el reparto inequitativo del riesgo, que pues es tal cual, ¿no? Muchísimas gracias, Alina. Juan, te pediría entonces si participas ahorita en términos, digamos, como con estas reflexiones, por favor. Sí, claro que sí. Muchas gracias, María Marta, y muchas gracias, Alina, por los rebotes, ¿no? Me parece que se van tejiendo ideas muy interesantes. Digamos, por la rapidez del comentario pasado, no alcancé, digamos, a terminar algunas cosas que quería mencionar, pero que justamente quisiera ligar con algunas de las reflexiones que también planteó Rosana Reguillo, en particular en la segunda parte de su exposición, en donde hablaba de las emociones, ¿no? Me parece que digamos, la epidemia nos llega en un momento en el cual, no nada más en México, sino en general, estamos ante infraestructuras comunicativas, como lo decía, que no están operadas bajo valores del bien público y en muchos casos están privatizadas, ¿no? Y eso hace muy, muy difícil gestionar la comunicación pública, porque por un lado o se privatiza, o es decir, se quiere sacar dinero de esa gestión, o bien se politiza, ¿no? Y en particular esa politización la podemos observar mucho en las redes, ¿no? En Facebook, en Twitter, y ahí podemos ver otro tipo de pandemia, ¿no? Que es lo que la OMS ha llamado la infodemia, que tiene que ver con toda esta, digamos, propagación de información, pues de muy baja calidad, ¿no? Que puede ser desinformación, que es información que es producida deliberadamente de forma falsa, es decir, quien la produce quiere lucrar política o económicamente con eso. La malinformación, que es cuando una persona produce o reproduce información que no es verdadera, pero sin saberlo. Y especialmente la propaganda, que particularmente viene de los gobiernos, pero también de empresas privadas y de poderes fácticos, que no necesariamente es información falsa, pero que deliberadamente oculta una parte de la información, ¿no? Y entonces, en ese sentido, en términos de emociones, es muy importante porque digamos, estos productos comunicativos, esta información, incluida la que está circulando de la pandemia, está diseñada para provocar sentimientos entre las personas que están viendo las redes, ¿no? Y un poco ahora lejos, digamos, por ejemplo, de la investigación que se está haciendo sobre audiencias, que antes se decía, no, pues fíjate en la fuente, fíjate en qué características tiene la nota. Ahora lo que se está diciendo es, fíjate qué te hace sentir la nota, ¿no? ¿Qué te hace sentir? Te hace sentir miedo, te hace sentir enojo, te hace sentir ira, porque eso es como un botoncito o como un gatillo que
que te activa directamente para dar un like, para dar un retweet, para dar un compartir. Y eso es la viralización de la información. Y esa viralización es la que está haciendo todavía más difícil la gestión de la pandemia, ¿no? Y que está además luchando en cosas muy importantes que tienen que ver con la sobrevivencia colectiva, ¿no? Entonces, por un lado, por ejemplo, en México, tenemos dueños de medios de comunicación como Ricardo Salinas Pliego, que abiertamente van en contra de algunas de las medidas que el gobierno federal propone, buenas o malas, pero es decir, es una lucha discursiva entre el gobierno y causa una disonancia muy importante. Y por otro lado, vemos todas estas redes infestadas de discusiones políticas, económicas, y que están, digamos, impactando directamente en la emocionalidad de las personas, y ya no nada más desinforman, sino que causan daños emocionales a la población, ¿no? Y creo que ahí hay mucho que discutir, ahí hay mucho que investigar, y yo creo que, insisto, como lo decía en la primera intervención, pues vamos a tardar mucho tiempo en saber realmente cuál es el daño y cuál es el alcance que tiene todo eso, ¿no? Y frente a eso, creo que como investigadores también tenemos que darle la vuelta y empezar a ver qué otras, digamos, cómo podemos empezar a contrarrestar estas olas de, perdón por la expresión, pero de caca, ¿no? Que están llegando por todos lados y que hacen muy complicada la gestión de la pandemia, ¿no? Hasta ahí le dejo. Muchísimas gracias, Juan. Parece que tenemos un problema de conexión con la doctora Susana, entonces le voy a pedir a la doctora Rosana. Rosana, si por favor intervienes en este momento para ver si Susana se puede incorporar. No sé si me escuchen. Yo no los veo, pero y sí los escucho. No sé si me escuchan. Ese es el asunto. Yo sí te escucho, Yo Susana. sí te escucho. Creo que los demás no reaccionan, pero supongo que sí. El asunto entonces, el asunto es el video, entonces. Creo que no me ven, ¿verdad? No. Bueno, está congelada creo que un poco la imagen, pero si quieres aprovechemos que ahorita puedes conectarte, que ahorita te estamos oyendo, si quieres participar de una vez. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que sea estable la conexión para la participación. Bueno, yo quisiera referirme sobre todo a esta cuestión que señaló Rosana, la doctora Rosana Reguillo, del reparto inequitativo del riesgo, que lo dejó colocado, pero que me parece que da para tejer en muchos niveles y en muchas escalas. Es decir, por un lado está efectivamente el riesgo más de orden personal cotidiano, que es diferenciado en términos pues de las condiciones para afrontarlo en términos domésticos particulares. Pero por otro lado está también el reparto inequitativo de la visibilidad de los problemas de salud. Es decir, ¿por qué esta epidemia, pandemia, se convirtió en un problema o en un acontecimiento global, mediático, en poco tiempo, en relativamente poco tiempo, sobre todo a partir de que llega a Europa? Es decir, una epidemia de estas dimensiones en Italia, en España, en países que difícilmente han tenido este tipo de experiencias, por lo menos desde hace más de un siglo, ¿no? Sin embargo, tenemos las epidemias del ébola, la del dengue, que tenemos anualmente, por lo menos aquí en México y en otros países de América Latina, y que llevan a pensar en esta pregunta del porqué de la visibilización inmediata y global o sea, bueno, y altamente difundida de este problema de salud pública, insisto, a diferencia de otros, ¿no? Es decir, cuáles son las vidas que importan, cuáles son los problemas y en qué países, en qué latitudes y en qué economías, ¿no? Por otro lado, en términos de esos riesgos visibles, lo que importaba en la narrativa, sobre todo en los primeros días en Europa, eran las vidas y la salud, el confinamiento, las restricciones, etcétera. Y en América Latina, a nivel mediático global,
el asunto ha sido sobre todo la economía, es decir, más que las vidas y más que pues, las muertes, y las muertes en la calle además, y la falta de infraestructura hospitalaria y demás, el asunto ha sido fundamentalmente el impacto en la economía a nivel de narrativas globales, ¿no? Entonces, bueno, eso es, digamos, lo que suscita este asunto del reparto inequitativo, del riesgo, de la visibilidad, de la atención y de la calidad de atención mediática que se le está otorgando en diferentes latitudes al asunto de la pandemia, ¿no? Y finalmente, bueno, el asunto de la ciencia, para regresar a lo mismo, también atiende de diferente manera y con diferentes significados las condiciones específicas de cada uno de los lugares donde se va presentando la pandemia, ¿no? Es decir, la ciencia, regreso otra vez, la ciencia compartimentalizada, biologizada y reducida a las ciencias naturales es la que se acude con mucho más frecuencia, sobre todo en países europeos, en Australia, en Nueva Zelanda, etcétera, y se intenta, por ejemplo, en México acudir a esta articulación con otros ámbitos disciplinarios, desde mi punto de vista con poco éxito, pero al menos se intenta colocar en el discurso. Insisto, lo que no hay es una claridad en términos de una estrategia epidemiológica que articule ciencias naturales, matemáticas y ciencias sociales. Bueno, hasta ahí lo dejaría. Gracias. Muchísimas gracias, Susana. Qué bueno que sí, te oímos bien. Muchas gracias. Entonces le pediría entonces a la doctora Rosana Reguillo si interviene en esta parte final de este segundo momento, por favor. Gracias, Rosana. De nada, al contrario, con muchísimo gusto. Pues la verdad es que es muy estimulante esta conversación, ¿no? Nos lleva a pensar muchas líneas posibles, tanto de investigación como de intervención, ¿no? Que me parece que es muy, muy importante. Yo quisiera retener como 3 hilos, ¿no? De lo que hemos conversado para digamos, esta segunda parte. La primera tiene que ver con lo que Alina llamó prácticas del cobijo, y que yo quisiera llamar, citando a Deleuze y Guattari, como máquinas de guerra. Lo que hemos estado viendo es también, digamos, el intento por posicionar formas de resistencia muy creativas. Quiero pensar, por ejemplo, contra esa construcción del enemigo que tú decías, María Marta, aventándole cloro a los enfermeros, a las enfermeras, como por ejemplo en países como Italia, España, la gente salía al balcón a cantar y a rendir un tributo justamente a lo que ellos llaman los sanitarios, ¿no? Entonces, estas máquinas que irrumpen en este nuevo ecosistema comunicativo, ¿no? Donde hay muchas capas, los medios convencionales, la creciente importancia de los medios y plataformas sociodigitales. Entonces, me parece que las máquinas de guerra han sido, digamos, estas pequeñas acciones que juegan en la misma cancha del discurso dominante, pero para alterarlo, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el video tan conmovedor del chavito mexicano dándole clases de aeróbics a los vecinos en una ciudad alemana, a puros viejitos, ¿no? Pienso en los conciertos hechos desde distintos lugares de músicos famosos que se sientan a producir. Entonces creo que ahí hay un eje que no debiéramos de perder de vista. El segundo elemento tiene que ver con lo que yo pienso que es la reconfiguración radical del ecosistema comunicativo. Estamos frente a un momento, yo creo que Juan, lamentablemente el tiempo que tenemos para profundizar es poco, pero Juan toca un tema fundamental, el de la infodemia, y yo creo que hoy estamos atendiendo 3 frentes que son muy complicados. Por un lado, el discurso de los medios más convencionales, prensa, televisión, radio, la irrupción de medios digitales, unos buenos, otros terroríficos, otros paleros, pero lo que ha sido muy relevante en esta pandemia, que ya se había anunciado desde la elección, por ejemplo, de Bolsonaro, es lo que voy a llamar tecnologías de proximidad, que es, por ejemplo, el WhatsApp, ¿no? Cuando tú te conectas al WhatsApp, estás con todas las barreras abajo, porque es lo que usas para hablar con tu mamá,
con tu papá, con tus hermanos. O sea, es una tecnología de profunda proximidad y eso hace que las fake news entren suavecitas, ¿no? En los grupos en los que me imagino algunos de nosotros participamos lamentablemente a veces, ¿no? Entonces creo que es muy importante, es un desafío para un departamento de estudios socioculturales como el nuestro, entrarle de fondo a entender cómo están operando este nuevo ecosistema sociocultural. Y finalmente, creo que de alguna manera todos tocamos este tema que tiene que ver con la gestión de la política cotidiana, la gestión de las emociones, la gestión del propio riesgo, etcétera, etcétera. Y me parece que lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso de México es muy lamentable, ¿no? O sea, esta exacerbación de la pandemia y todos sus efectos para lucrar políticamente, a mí eso me parece que debiéramos, digamos, denunciarlo cotidianamente y contrarrestarlo. Y hasta ahí lo dejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosana. A ver, entonces estamos, digamos, cerrando este segundo momento que fue, o sea, fue pensado para poder ir articulando estos vasos comunicantes entre las diferentes miradas o los diferentes acercamientos o las diferentes reflexiones que fueron planteando los 4 panelistas. En este momento podríamos abrir, digamos, al tercer bloque, que tendría que ver con los comentarios, preguntas, cuestionamientos que pudieran haber llegado en el chat. Entonces, le pediría a Adriana Pantoja si toma la coordinación en este momento para ver qué tipo de preguntas o comentarios y se pueda dejar colocadas para los panelistas estas cuestiones. Sí, lo que vamos a hacer es, vamos a dejar de todos modos el chat abierto para que si alguien quisiera ir sumando preguntas, está bien, pero vamos a dar un primer momento dentro de este espacio para poder recuperar lo que han ido colocando en el chat. Entonces, le pido, Adriana, si tomas por favor la coordinación de este momento. Claro que sí, María Marta. Muy buenas tardes a todos y todas, particularmente a los panelistas. Estuve muy atenta a lo que se estuvo colocando en el chat. Por lo pronto hay un comentario y 5 preguntas. El comentario simplemente es un aviso que nos hace nuestro colega Víctor Hugo Ábrego, quien compartió a través de este medio las bitácoras que se han generado desde el Signalar, pues para acompañar lo que en un primer momento compartía la doctora Rosana Reguillo. Las ligas de estas bitácoras se encuentran directamente en el chat. Para quien quiera consultarlas, lo pueda hacer. Por otro lado, hay, como ya les decía, 5 preguntas. 2 de ellas están más relacionadas con el papel del Estado Nacional respecto de la gestión o la administración del riesgo. Por otro lado, hay otras 2 preguntas. Hay otras 2 preguntas que tienen que ver más con la reconfiguración entre las relaciones, pues digamos, entre esto que está ocurriendo y la política, entre esto que está ocurriendo con las movilizaciones y lo que en algún momento podría llevarnos a una nueva normalidad. Entonces, digamos, en esos 3 ejes, me gustaría pues lanzar preguntas específicas en esta primera ronda. Debo decir que quienes hicieron las preguntas son Alonso Ríos, Paula Alexander Alcántar, Jorge Francisco Sánchez, Julieta Salgado, Carmen Díaz y Diego Ramos, y con ello corrijo, son 6 preguntas, no 5. Entonces, por ejemplo, las preguntas que tienen que ver con la responsabilidad del Estado en esta gestión del riesgo, una de ellas dice, los estados nacionales y sus gobernantes se han ido deslindando como gestores del riesgo para con sus ciudadanos, de tal suerte que estos últimos tienen que ser los responsables de la gestión
Entonces, citando a Lina, dice, si el sujeto aquí tiene que arreglárselas, la pregunta es, ¿no creen ustedes que en la enfermedad está la medicina? Es decir, ¿no les parece que ese peso que recae en el sujeto sobre la gestión de riesgos estructurales puede ser el inicio de sociedades más proactivas en relación a las corresponsabilidades que todos tenemos colectivamente? Otra pregunta en ese sentido tendría que ver con cómo se reconfiguran pues, estas relaciones respecto de las movilizaciones, el racismo, la brutalidad policíaca, cuáles son esas reflexiones respecto a estos dos asuntos. Yo entonces lanzaría estas dos primeras preguntas, luego retomo las demás para ver quién las quiere tomar. La gestión del riesgo y lo que esto lleva en términos de movilización social. A ver, aquí les pediría si alguno de ustedes quiere participar, no sé si prefieren utilizar lo de la manita alzada o en realidad nomás con que levanten la mano para saber quién quisiera en esta primera vuelta, ¿no? Decir algo frente a estos cuestionamientos. Rosana, por favor. Y luego Alina. Yo creo que se tocan puntos que son nodales aquí, ¿no? Desde el papel del Estado. Tenemos mucho tiempo desde final del siglo pasado, ¿no? Desde los 90 del siglo XX, discutiendo el papel del Estado en términos más generales sobre si el Estado de bienestar, si el Estado fallido, si el Estado benefactor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que una pandemia de esta naturaleza indudablemente lo primero que pone en tela de juicio es cuál es el papel o cuál debiera ser el papel del Estado no nacional, voy a pensar en términos del Estado como figura política, ¿no? Entonces, indudablemente hay una corresponsabilidad, como se señala ahí, de los individuos en la forma de la administración del Estado, ¿no? Pero sí me parece que la sociedad se funda principalmente en la relación libertad-seguridad, ¿no? O sea, esa es una ecuación inevitable desde los inicios de los tiempos societales, ¿no? Entonces, nosotros hemos cedido en libertades para que el Estado nos garantice seguridad. Ese es su papel fundamental. A partir de ahí, ese es el piso básico, a partir de ahí podemos empezar a discutir. Yo sí creo que para los gobiernos, ya no para el Estado, sino para los gobiernos, la gestión de la pandemia ha sido sumamente problemática, porque yo creo que lo dijo Alina, lo dijo de algún modo Juan cuando introdujo el tema de George Floyd, de Giovanni en el caso de Jalisco. Yo creo que tiene que ver justamente con esta enorme dificultad entre un Estado que tutela, entre un gobierno que tutela derechos, que tutela obligaciones, y un Estado que recula completamente de su responsabilidad. Entonces yo creo que lo que está en juego ahorita es muy difícil. Yo creo que Juan lo dice con mucha claridad. O sea, estamos a años luz de poder saber cómo esto se está reconfigurando aceleradamente, ¿no? Aquel que diga que ya entendió cómo va a ser todo está mintiendo, ¿no? No va por ahí. Entonces sí me parece en este sentido como esta tensión entre el vacío gubernamental y el tutelaje prácticamente autoritario, hay muchas gradaciones, hay muchos grises, ¿no? Y yo creo que en el fondo, efectivamente, lo que estamos viviendo va a reconfigurar no solamente nuestra relación, nuestra posición como ciudadanas y ciudadanos, sino también las relaciones entre nosotros, ¿no? O sea, creo que no es posible pensar por fuera de un triángulo, ¿no? Es decir, el Estado y nosotros también como articuladores de esta relación. Pero la verdad es que ahí vamos con profunda incertidumbre. Alina, por favor. A ver, lo que dice Alonso de que si en la enfermedad está la medicina, muy así como la raíz griega de la palabra fármacon, ¿no?
Yo no sé, Alonso, y bueno, y aparte me da mucho gusto saludarte. No sé si en la enfermedad está la medicina. Lo que sí creo es que también la pandemia y la gestión de la enfermedad y del confinamiento nos hace activar modos distintos de encuentro, ¿no? Y creo que a lo mejor en sentidos así como de mucha singularidad, de procesos de subjetividad, digamos, con agencia, pues lo que nos hace ver es como la impresionante creatividad que tenemos, ¿no? Incluso también creo que la producción de memes ahorita es lo que tal vez nos mantiene con el mejor humor posible, ¿no? Entonces, no sé si es tanto así como que de la enfermedad va a venir la medicina y que la medicina somos nosotros. Estoy de acuerdo en que es muy pronto saber cómo nos va a golpear esto, porque también creo que hay que hacerle caso a la tristeza, ¿no? Hay que hablar también desde la angustia y como no evadir tal vez la potencia creativa que pueda tener el malestar, darle lugar a ello, ¿no? Y eso, por ejemplo, también me lleva a pensar que frente al dominio apabullante de las estadísticas, empiezan poco a poco a haber relatos y a haber testimonios. Es decir, otro modo de contar lo que nos está pasando que no sea el numérico. Y por eso vuelvo de nuevo a la portada del New York Times, porque en la portada utiliza la palabra incalculable. Esto es inconmensurable. O sea, no importa si murieron 2, si murieron 5, no nos importa. Lo que nos importa es recuperar o más bien darle cuerpo, aunque sea ya un cuerpo muerto, ¿no? Darle cuerpo a la memoria de quien falleció. Y eso, ahí es donde yo encuentro ciertas potencias y que van a ser potencias que, como sí, estoy de acuerdo con Rosana y con Juan, van a venir muchísimo tiempo después, ¿no? A mí se me ha hecho muy interesante, estaba leyendo a una antropóloga de la UAM, ahorita les digo, hombre, es una pena que no lo tengo aquí en la mano, pero ella hace unas relaciones muy interesantes, ella le llama las gestualidades sociales de las epidemias, y habla de 2 textos muy importantes que surgen justo después de epidemias. Uno es el Manual de Carreño, que surge 3 años después de que el cólera azota a Venezuela, y otro es un texto de Erasmo de Rotterdam, que surge también después de una pandemia que mata a muchísimos niños, ¿no? En Europa. Estos textos, que nosotros los vemos como manuales de urbanidad, de cómo comportarte, tienen que ver, o sea, son como estas huellas que dejan las epidemias en su devastación y cómo la sociedad se reconfigura incluso en sus protocolos sociales, ¿no? Entonces sí, creo que pensar, Alonso, en si estamos accediendo a una medicina social frente a esto, no sé si sea tan así, pero sí creo que a lo mejor hay que ir atendiendo como a estas máquinas de guerra, prácticas del cobijo, o sea, estas tácticas cotidianas que hacen posible la vida cotidiana, al margen, entre medio, por los resquicios en los intersticios, entre las grietas de la gramática dominante, ¿no? Y eso sí, creo que a lo mejor ahí hay una apuesta teórica, investigativa interesante de nuestra parte, ¿no? O sea, articular esos relatos, ¿no? Esas crónicas, que es lo que vamos a poder contar, ¿no? Okay. Gracias. No sé si Susana o Juan quisieran decir algo sobre estas o pasamos a otro conjunto de preguntas. Otro, ¿ok? Sí, a mí me gustaría, dada la cantidad de preguntas que hay respecto de este asunto, que abordáramos un poco la dinámica de los movimientos sociales que se han avivado en el contexto de esta pandemia. Particularmente, digamos, un asistente, Jorge Francisco, pregunta sobre lo que se está viviendo en Estados Unidos a propósito del movimiento Black Lives Matter. Él habla de una revolución en términos de interseccionalidad, cuáles son las vidas que importan, hay un aglutinador del agravio y las desigualdades, también en este caso colocándolo en el contexto nacional, pues a partir también de lo que ha pasado por acá, y que bueno, pues a ver si alguno de ustedes pudiera profundizar un poco más en esto, ¿no? Y que de algún modo pues ya lo abordaba o lo sugería Juan en sus intervenciones. Juan, por favor, adelante.
Sí, bueno, pues aquí es una pregunta que envía Jorge Francisco Sánchez, a que le mando saludos, y él habla de cuáles son las vidas que importan y que si hay algún aglutinador de desigualdades en México. A mí me parece muy importante, o a mí me interesa mucho en términos, por ejemplo, de teoría de comunicación, que es, digamos, en términos de materialidad, el material más importante para la comunicación siguen siendo los cuerpos humanos, ¿no? Más allá de computadoras, televisiones y demás. Y entonces lo comentaba un poco al principio de la intervención y decía que uno de los riesgos que pueden haber durante la pandemia es la despolitización de las comunidades, porque tienen que estar confinadas. Y eso es un riesgo muy grande que los gobiernos pueden aprovechar y que incluso algunas partes de la población, digamos, la piden, ¿no? Es decir, acuérdense mucho del primer semestre del año en donde circulaban muchos comentarios donde decía, bueno, queremos mano dura en México, ¿no? Y los de Movimiento Ciudadano hasta se les ocurrió publicar toda una campaña en donde aparecían como caricaturas nazis y fascistas de quédate en casa, que fue muy, muy desafortunada. Pero finalmente vimos con estos ejemplos de George Floyd y digamos, de Giovanni en el caso de Guadalajara, que los cuerpos tuvieron que volver a salir a la calle, al espacio público, para comunicar precisamente, digamos, estas problemáticas que superan incluso los problemas de salud que estamos viendo en México, ¿no? Es decir, la pandemia se va a ir en 2 o 3 años según los cálculos más conservadores de los científicos, pero es muy probable que la brutalidad policíaca en México y en Estados Unidos continúe, ¿no? Es decir, se necesita realmente una transformación de raíz y radical para poder transformar todo esto, ¿no? Y entonces creo que ahí se valora mucho cuál es la perspectiva de un cuerpo de poder salir a la calle cuando dice, pues hay en el New York Times, de lo que publicaba Lina, hay, digamos, historias muy interesantes en donde hay un diálogo que graban en un podcast y dice un hombre de 40 años, pues a mí francamente ya no me importa si el coronavirus me ataca, porque yo básicamente he vivido con este tema de la policía toda mi vida, pues no me importa, me voy a salir a manifestar. Y así había muchos otros testimonios, ¿no? Y da la casualidad que precisamente esos cuerpos que salen a manifestarse no son los de los ricos, ¿no? No son los de las personas que tienen más dinero, no son los que tienen más capital económico, sino son precisamente las personas que trabajan en las tiendas de abarrotes, que trabajan en los talleres, que trabajan en muchos otros espacios y que el discurso oficial ha dicho cuando se dice vamos a reactivar la economía en un momento en el cual la pandemia todavía está fuera de control, pues son los cuerpos que se pueden sacrificar, ¿no? Es decir, son los cuerpos que tienen que salir a poner, digamos, el pellejo para que todos podamos seguir comiendo, para que todos podamos seguir, digamos, utilizando ciertos servicios básicos. Y ahí es muy interesante, ¿no? Porque finalmente pues sí salen a hacer esos servicios, pero también hay una salida a manifestarse, lo cual desde mi punto de vista, digamos, atenúa algunas de las, digamos, de los temores que tenía o de los que estaba viendo decir, es que este confinamiento realmente nos puede despolitizar y puede llevar a transformaciones políticas conservadoras y autoritarias bastante serias, ¿no? Y hasta ahí le dejaría ahorita por lo pronto. Ok, muchísimas gracias, Juan. Pregunto, no sé, Susana, si nos escuchas y si quisieras participar, porque como no te veo bien, no sé si quieres participar, o Alina, Rosana quisieran añadir algo también a esta cuestión. Pues, si me escuchan, sí. No sé. ¿Sí? Ok, sí. Pues añadiendo solamente, dado el tema de los movimientos sociales, pero en otro sentido o respecto a otras situaciones y problemáticas, el tema o los grandes temas de problemáticas ambientales
han situado también de otra manera o se han reconfigurado y resignificado en el contexto de la pandemia de diferente manera en diferentes países, pero a nivel global, de alguna manera surgen estas narrativas en torno a lo ambiental relacionado con el asunto de la pandemia. Por un lado están las narrativas de, bueno, la naturaleza nos castigó o nos manda un aviso para, no sé, que el ser humano deje de agredir al medio ambiente. Hay muchas maneras de decirlo, pero es decir, está toda esta narrativa de la naturaleza respondiendo, la naturaleza a veces vengándose de los agravios del ser humano, ¿no? Por otro lado están las narrativas de la esperanza, bueno, todo va a cambiar y todo va a ser mejor. Por otro lado están los debates en torno a las modificaciones de las fuentes energéticas, etcétera. Y en términos de la respuesta social a esto, estas son narrativas que van surgiendo de muy diferentes contextos y de muy diferentes grupos y actores sociales, pero también se ha visto... sí se han visto desdibujadas y soterradas en la mayoría de los contextos y la mayoría de los países las, digamos, manifestaciones por defensa de lo ambiental. Han surgido de manera muy puntual y específica algunas cuestiones, pero en la mayoría de los países se ha desdibujado no la preocupación por lo climático, pero sí digamos, la movilización social en torno a eso. Yo he tratado de dar seguimiento a estas cuestiones en las últimas semanas y son muy pocas las expresiones, digamos, de orden colectivo en torno a la defensa del medio ambiente. O sea, a diferencia de otras cuestiones que se han visibilizado, no es que la preocupación no se mantenga, hay algunos textos, algunas cuestiones que los tocan, como lo que comentaba sobre estas narrativas, pero en términos de movilizaciones, al contrario, se han visto más bien desdibujadas y han desaparecido del espacio público. Nada más, eso quería decir. Muy bien, muchísimas gracias, Susana. ¿Alguno de Alina o Rosana quisiera añadir algo o pasamos a la siguiente ronda de preguntas? A mí me gustaría decir una cosita respecto a normalidad. Por ahí creo que fue Diego quien puso una pregunta, pero no sé, Adriana, si más bien quieras pasar a eso de como la discusión de la normalidad, la nueva normalidad. Sí, no sé. y si me lo permiten, en un momento más podríamos centrarle a eso, quizás más a manera de cierre, para seguir con un próximo tema que tiene que ver con las disputas por la comunicación pública y política. No sin antes recuperar uno de los mensajes que coloca por aquí una asistente, Cristina Barragán. Ella narra a nivel local algunos esfuerzos de iniciativas ciudadanas en tanto prácticas del cobijo, habla de la red de centros comunitarios del Cerro del Cuatro, habla de jóvenes indígenas urbanos. Bueno, creo que igualmente, si les parece, podemos seguir compartiendo mediante el chat este tipo de iniciativas. Creo que resulta valioso para visibilizar no solo la barbarie que hemos tenido que enfrentar en muchos frentes, incluida la policial, particularmente en nuestra ciudad, sino también este otro tipo de iniciativas. Y bueno, siguiendo con la cuestión de la comunicación pública y política respecto a este asunto, hay bastantes preguntas. Por ahí están Juliet Salgado, Darwin Franco, Alexe Torres, Karina Olarte, Diego Ramos, la propia María Marta Colliñón. Por ahí hay varias preguntas muy interesantes. Digamos que el core del asunto estaría en esto de la reconfiguración de las relaciones de la comunicación y la política en un contexto como este, de la pandemia, ¿no? ¿Qué opinión les merecen las dispares estrategias de comunicación del riesgo, lo local y lo federal? Por
ejemplo, de este discurso de la responsabilidad individual, el uso, el manejo de las cifras, el papel o el lugar de las ciencias sociales en esta comunicación pública. Y bueno, hasta ahí lo dejaría un poco como para abrirle el micrófono a los panelistas y que pudieran hacer un comentario sobre estas preguntas. ¿Quién se apuntó? Perdón, Juan, adelante. No, sí, son muchas preguntas y quisiera, digamos, atender algunas brevemente. Una, sobre el tema de la comunicación pública, es lo que decía es, creo que realmente la comunicación en términos de humanidad es lo que nos puede salvar en un momento como este, ¿no? Es decir, en donde no hay vacuna. Hace unas horas salió una noticia que ya está rondando en todo el mundo que parece que hay un fármaco bastante prometedor, pero aún así pareciera que todavía falta mucho, ¿no? Y es decir, imagínense, digamos en términos, un ejercicio imaginario, una comunidad de 10 personas que de repente ve un problema como esto que se les llega, pues lo que tienen que empezar es a comunicarse entre ellos, ¿no? Y decir, ojo, porque si vas para allá te puedes morir, ojo, porque si no te pones digamos, esta prenda de ropa, te puede dar frío y te puedes morir. O todas estas medidas y estos conocimientos que vamos, digamos, entendiendo, ¿no? Y bueno, eso obviamente hay que extrapolarlo a poblaciones masivas y de millones de personas, ¿no? En donde tendríamos que estar todo el tiempo diciendo cómo se va a comunicar. Me llamó mucho la atención que en la nueva estrategia, por ejemplo, de la Ciudad de México, para enfrentar el coronavirus, el punto número 1 es ir personalmente a todas las casas de la Ciudad de México para decir qué es el coronavirus, de qué se trata y cómo se puede evitar la población para hacerlo, ¿no? Es decir, tienen la infraestructura para hacerlo. No es televisión, no es radio, no es Twitter, no es Facebook, no es WhatsApp, es ir directamente a las casas y decirles, esto está pasando y así es como te tienes que cuidar, ¿no? La tragedia de esto es cuando hay intereses políticos y económicos alrededor de todo esto, ¿no? En el caso de México, estamos a las puertas de las elecciones el próximo año, ya se adelantaron y pues mucho de lo que estamos viendo, de todo lo que está pasando en el espacio público, tiene que ver con disputas muy mezquinas de poder, ¿no? Es decir, mucho de lo que pasó en Guadalajara en las semanas pasadas, no todo, pero una buena parte tiene que ver con las disputas entre el gobierno estatal y el gobierno federal, ¿no? Eso me parece que es intolerable y que tenemos que estarlo señalando directamente. Y por supuesto hemos visto también en tema de todo esto de las fake news y demás, que por supuesto hay intereses económicos detrás, es decir, hay gente que está lucrando con la viralización de todo este tipo de información. Y finalmente el tema de las ciencias sociales en este momento me parece que es sumamente relevante, ¿no? Hay alguna discusión por ahí entre algunos académicos de comunicación en donde dicen, estamos siendo completamente ignorados, ¿no? Y lo están diciendo en Inglaterra, ¿no? Y están diciendo, es decir, tendría que haber una mesa de salud a nivel país y una mesa de comunicación, tan o más importante como la de los científicos, pero no nos estamos haciendo escuchar, ¿no? Por distintas razones, ¿no? Cuando tenemos mucha información, tenemos, digamos, muchos supuestos teóricos que podríamos poner sobre la mesa, mucho trabajo que hay detrás y que tendríamos que estarlo discutiendo a la par de cómo se hace el desarrollo epidemiológico y otro tipo de medidas, por ejemplo, en términos económicos, ¿no? Y es algo que no se está ocurriendo. Entonces es, pues, salir al espacio público de distintas maneras a poner esos conocimientos que nosotros tenemos, ¿no? Y creo que de forma muy, muy modesta, pero este es un esfuerzo por hacer eso, ¿no? Hasta ahí le dejo. Muchísimas gracias. Sí. Juan, también me pidió la palabra Susana, entonces Susana y luego Rosana, por favor. Sí, ok. Creo que esto que comenta Juan ahorita es fundamental en términos, bueno, y se relaciona con lo que intenté colocar al principio en mi primera participación, que un componente indispensable de la estrategia epidemiológica es la comunicación, precisamente. Y la comunicación
dirigida, orientada y digamos, planeada estratégicamente para el contexto específico en el que se va a presentar o que se va a intentar gestionar la pandemia o la epidemia. En este caso, y por eso lo decía desde ese momento, lo fundamental que habría sido, que tendría que haber sido en febrero, un trabajo de campo, un trabajo en campo de comunicación, es decir, no en los medios de comunicación, solamente en las conferencias de prensa, redes, etcétera, sino ir a las comunidades, ir casa por casa, explicar, plantear el por qué se tienen que hacer ciertas cosas y otras no se tendrían que estar haciendo en términos de cuidado, etcétera, ¿no? Entonces, mi punto es que la estrategia epidemiológica que se ha manejado solamente en términos de cifras, solamente en términos de números, gráficas y cuestiones casi estrictamente biológicas, tendría digamos, tiene el déficit en el ámbito de la comunicación en México de no haber integrado todos los componentes que sí son parte de este campo de conocimiento, porque no es una ciencia específica, que incorpora a las ciencias sociales precisamente y a la metodología de aproximación a los, digamos, a las comunidades, a los lugares y evidentemente a los sujetos a partir de, digamos, la apuesta incluso epistemológica de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, esta multidisciplina, interdisciplina que demanda la gestión de una problemática de esta naturaleza es lo que se ve ausente, al menos en nuestro contexto, y que indudablemente incorpora o tendría que incorporar a la comunicación, no como algo accesorio, no como algo que podría o no estar, sino como un componente constitutivo, digamos, de todo este campo de conocimiento y acción que significa o que implica la gestión de un problema de salud pública de esta naturaleza. Hasta ahí. Muchas gracias, Susana. Rosana, por favor. Muy breve, es que me hizo acordar, Juan, de ahorita lo que dice Susana, de hace aproximadamente 3 días, un artículo, una entrevista muy larga en La Tercera, este diario chileno, a una socióloga interesantísima, la mujer. Y justamente lo que ellos hicieron como científicos sociales, fue juntarse y hacerle llegar una carta al mal llamado presidente Piñera de Chile, para exigirle la incorporación de expertos en ciencias sociales a la mesa de trabajo en relación a la pandemia. Y esto me parece muy, muy, muy importante. Esto que lo dice Juan y puede quedarse ahí como que no importa, pero esta idea de no nos hemos hecho escuchar, creo que es muy importante, ¿no? Y que tendríamos que empujar en esa línea. Y recuerdo muy, muy rápido, hace muchos años, por ahí de los 90s, a mí me invitaron al CENAPRED, al Consejo del Centro de Protección de Desastres en México. Y entonces yo iba a reuniones en la Ciudad de México, donde había físicos, había epidemiólogos, había etcétera. Y algo que fue para mí muy relevante fue la importancia nodal que en el CENAPRED le dieron a las ciencias sociales para incorporarnos a varios, ¿no? A estas mesas de trabajo. Y en este sentido, de lo que yo me estoy acordando, es cuando fuimos a hacer trabajo a las comunidades, esto que enfatiza muy bien Susana, fue muy relevante para nosotros cómo la gente en las faldas del volcán del Popocatépetl nos decía, cuando fuimos a visitar, a recabar testimonios, para ver la pertinencia de elaborar un semáforo, que es un concepto totalmente urbano, para ver si servía para estas comunidades indígenas. Y entonces, para mí fue súper interesante que un señor me dice, no, es que esto ya no tiene remedio porque Salinas ya le vendió el cerro a los japoneses.
ya le vendió el volcán a los japoneses. Y entonces uno decía, a ver, ¿a qué está anclado este imaginario de Salinas vendiéndole, además de que vendió muchas cosas, a qué está anclado esta idea de Salinas vendió el cerro? Bueno, pues nos dimos cuenta, para los físicos pasó absolutamente inadvertido, pero en cambio para los antropólogos y un sociólogo que estábamos ahí, nos dimos cuenta que expertos japoneses colocaban los sensores en el cerro para captar los movimientos del volcán, ¿no? Entonces, el divorcio enorme entre los saberes populares, ¿no?, y los saberes expertos no pueden ser atajados desde la epidemiología en su sentido epidemiológico, ¿no?, en su sentido exclusivamente estadístico y de este lenguaje. Creo que es central esta colaboración. Perdón que me extendí mucho. No, que va. Excelente. Muy bien. Alina, ¿tú levantaste la mano en algún momento? No te vi. No, ok. Bien. Estamos, digamos, cerca de cerrar, pero quisiera preguntarle tanto a los panelistas que tienen acceso, por supuesto, al chat, como a Adriana. ¿Habría alguna última colocación de una pregunta como para ya irnos colocando hacia el final del panel? Por favor, Adriana. Y me parece que ahora sí podríamos abordar esta pregunta respecto de la idea de la nueva normalidad que por ahí planteaba el asistente Diego Ramos. Es decir, y bueno, tratar de situarlo en el contexto mexicano, ¿no? En términos de cómo llamarle a lo que se avecina en la vida cotidiana, qué cambios se vislumbran, en términos de las formas de convivencia y de relación, cuáles de las prácticas, de esas prácticas se instalarán. Y bueno, creo que incluso puede dársele una vuelta también a la idea misma de la nueva normalidad, ¿no? Cabe crítica, como ya se mencionaba en algún momento del panel, y creo que con eso podemos ir cerrando pues la participación. Entonces les pediría, sí, ahorita te doy la palabra, Alina, sí les pediría entonces a los 4 panelistas entonces una última intervención, puede ser motivada por supuesto a partir de esta colocación, de esta última pregunta sobre la nueva normalidad o la normalidad en sí misma, digamos la construcción de esta cuestión de la normalidad, y sobre todo con la idea, digamos, de que cada uno de ustedes pudiera colocar su última participación un poco a nivel de reflexión final que quisieran colocar para acercarnos ya al final del panel. Entonces, Alina, por favor. Gracias, María Marta. Pues yo nada más, a ver, unos amigos en Argentina escribían la nueva anormalidad y la A la hacían como la A del anarquismo, ¿no? Y a lo mejor esa sí sería buena. Pero yo creo que habría que tener un poco de distancia crítica con pensar como con ese placebo que nos da pensar pasar a la normalidad o a otra normalidad, ¿no? Porque cuando estaban planteando aquí en México de volver a otra normalidad, yo pensaba en el graffiti de luz que hicieron en Santiago de Chile, justamente en los levantamientos y la revuelta de ¿cómo se llama?, de octubre, donde decían, no queremos volver a la normalidad era el problema, ¿no? Y creo que ahora también nosotros sería un buen momento para pensar que lo que vivimos es la pura excepcionalidad y que es desde allí que se gestiona la enfermedad, desde allí se gestiona el confinamiento y el teletrabajo, ¿no? Entonces, tal vez tener un distanciamiento crítico respecto al cruce a otra normalidad, porque hay que pensar entonces qué nuevas desigualdades intensificadas por la pandemia se van a volver a invisibilizar con la normalidad, con esta nueva normalidad, ¿no? Entonces, a mí, o sea, yo creo que ahí hay una ruta de reflexión y de especulación en el mejor sentido de la palabra para justamente pensar qué de la pandemia o cómo la pandemia habla de esta normalidad que nos ha llevado a este colapso, ¿no? Y entonces pasar a otra normalidad, ¿qué significaría? Y bueno, y me gusta este juego que hacen los argentinos de la anormalidad con la anarquista.
Es como un poco sacarle la lengua, ¿no? a este discurso del orden otra vez, esta gramática del orden, de la obediencia, del compórtate bien, haz lo mejor que puedas, cuando la verdad es que creo que habría que decir, pues ya basta, ¿no? Un poco, yo ya no me voy a exigir más con esto, ¿no? O sea, como también decía Aarón, me acuerdo cuando estábamos terminando el semestre, Aarón es un colega muy querido del ITESO, decía, el mundo se nos está cayendo y nosotros nos estamos aferrando a una rúbrica. Y es cierto, ¿no? Es decir, como dar cuenta también entonces desde la excepcionalidad, cómo tenemos que leer los efectos y los impactos socioculturales, afectivos, subjetivos, de subjetivación también, que está conllevando la gestión de la pandemia en términos políticos, ¿no? Eso sería. Y pues muchísimas gracias por la moderación. Gracias, Alina. ¿Quién quisiera continuar? Rosana, Juan, Susana. Para ir cerrando. Juan, por favor, adelante. Bueno, yo le voy entrando ya también para despedir esta conversación que me ha parecido muy interesante y muy estimulante. Y bueno, esta nueva normalidad es un tema que se ha, digamos, discutido y criticado mucho por lo absurdo, ¿no? Que representa un poco el mismo término. Lo cierto es que, llámesele como se le llame, creo que estamos ante situaciones inéditas. Por un lado, en términos, digamos, sociológicos y culturales, y también es algo que tendríamos que pensar en el programa, me parece que es una de las primeras ocasiones en el que tenemos una experiencia compartida mundialmente, ¿no? Es decir, hay, digamos, no sé cómo se podría trabajar esto en términos teóricos y habría que revisar, pero por primera vez, o de las pocas veces que ha ocurrido, no me atrevería a decir que es por primera vez, pero estamos teniendo algo en común con alguien de Japón al mismo tiempo, ¿no? Y en China y en Argentina y en Europa, ¿no? Es decir, eso en términos culturales, en términos de memoria colectiva, va a generar cosas muy, pues que a lo mejor no nos imaginamos, ¿no? Y que tenemos que estar como muy abiertos a ver esas transformaciones en las estructuras simbólicas, en las estructuras de sentimiento casi, ¿no? Como la estamos trabajando. Y luego otra cosa también, retomando un poco el tema de las emociones en la nueva normalidad, a algunos les puede parecer un poco exagerada, pero digamos toda esta teoría que ha trabajado durante mucho tiempo Noam Klein, pero a mí me parece que ahorita mucho tendríamos que estar pensando en que estamos en un estado de shock mundial, ¿no? Y tenemos que estar muy atentos a las agendas económicas y políticas que se están avanzando en estos momentos, ¿no? Porque nos pueden meter unos goles a nivel local en Guadalajara, a nivel nacional en México, pero a nivel mundial durísimos, ¿no? Y pueden ser desde el gobierno federal, desde Google y Facebook, hasta nuevas intervenciones militares, ¿no? Sé que es un poco negro el panorama que pinto, pero sí es un momento en el cual tenemos que estar como muy alertas en términos colectivos, porque precisamente ese miedo puede llevar a transformaciones políticas indeseables, al menos desde un punto de vista político democrático, por así decirlo, ¿no? Y bueno, yo hasta ahí cierro. Quisiera agradecer mucho a todas las panelistas, a las moderadoras, a los que estuvieron en los controles operativos y a todos los que hicieron posible esta conversación. Les mando muchos saludos y un abrazo. Muchas gracias, Juan. Rosana, ¿quisieras participar? Claro, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias también. Yo empiezo por los agradecimientos. Ha sido una verdadera ricura, de riqueza y de ricura, conversar con todos ustedes. Gracias también a los controles técnicos, a todo el trabajo previo a esto. Y sí, esta idea de la nueva normalidad a mí me parece también una camisa de fuerza, ¿no? Esta idea de que vamos a volver prácticamente igual, ¿no? Yo todavía veo mucha gente que piensa que pasado mañana ya vamos a poder
salir a la calle, ir al mercado, abrazarnos, hacer fiestas, ¿no? Esta idea que es un imaginario muy colectivo de la imposibilidad de imaginar la vida de otras formas, ¿no? Entonces ahorita yo creo que la potencia de la imaginación es lo que puede, digamos, ayudarnos a solventar estas cuestiones, ¿no? El trabajo de la imaginación, ¿no? Como decía Michel de Certeau. Y en este sentido, también quisiera pensar junto con Alina la idea de esta nueva normalidad y qué cosas va a invisibilizar. Por ejemplo, pensemos ahorita en el confinamiento, la casa como un refugio, ¿no? Como una barrera de protección frente a la amenaza exterior, pero la casa como un infierno. Veamos también cómo aumentaron, ¿no?, los casos de denuncia por violencia intrafamiliar, ¿no? Mujeres, niños condenados a sufrir una violencia cada vez más invisibilizada, incluso desde la tribuna política más alta de este país, ¿no? O lo que fue la tribuna política más alta de este país. Entonces, a mí me parece que tenemos que luchar profundamente con volver visibles todas estas prácticas de resistencia, las prácticas del cobijo a las que alude Alina, una práctica científica distinta a la que alude Susana, ¿no? En el sentido de hacernos cargo de una manera mucho más compleja de la realidad, todo lo que coloca Juan, ¿no?, a propósito del cuerpo en el centro de nuestras preocupaciones, me parece que es nodal. Y sí, o sea, yo creo que las vidas importan, todas las vidas importan, pero sí creo que en este contexto de pandemia se ha vuelto más que evidente que hay algunas vidas que importan menos, lamentablemente. Y contra eso tendríamos que estar luchando y de nueva cuenta, miles de gracias. Muchísimas gracias, Rosana. Y Pues, Susana, por favor. sí, gracias, María Marta. Bueno, yo también empiezo por los agradecimientos. Pues agradecer a quienes imaginaron este panel, a quienes lo organizaron, convocaron, mis colegas del programa formal, a María Marta por moderar, a Adriana por estar en el chat y a Alfonso Ayala por todo el asunto técnico, todo el soporte técnico, y pues gracias a los compañeros panelistas y a todos los que están aquí. Bueno, en términos de este asunto de la nueva normalidad o normalidad, además de lo que ya comentaron tanto Juan como Rosana, coincido en el sentido de pues cuál normalidad estamos imaginando y si es válido llamarlo de esa manera, ¿no? Es decir, cuestionar el mismo término de normalidad, hacia dónde nos dirigimos, pues tendrá que ver precisamente con ese ejercicio de imaginación que comentaba Rosana, pero ese ejercicio de imaginación, permítanme a mí decir que yo soy altamente pesimista en términos de las posibilidades, pues, de concretar esa imaginación en un contexto que va a estar terriblemente modificado en los peores sentidos, digamos, en las peores condiciones, aún respecto a al prepandemia, es decir, la pospandemia va a tener unas condiciones muchísimo más exacerbadas de desigualdad, de inequidad, de diferencias económicas entre los países, entre las naciones que ahorita están disputándose pues el poder por la gestión misma a nivel no solo nacional, sino global de la situación, sobre todo económica, pospandemia. Entonces yo creo que esas relaciones de poder van a estar aún más diferenciadas y que va a ser la posibilidad de intervención y de modificación va a ser menor aún que la que teníamos en la situación pre-pandemia. Perdón, pero mi posición en ese sentido es bastante pesimista. Hilando esto con lo que decía Juan, pues sí estamos en una situación inédita. Lo que tenemos en común, pues, es el asunto de la, digamos, diseminación, incorporación, llegada del microorganismo a los lugares y a los cuerpos, pero en realidad creo que lo que tenemos en común en términos de cómo se ha vivido, cómo se ha gestionado, cómo se ha sufrido y cómo se saldrá, entre comillas, porque no creo que salgamos realmente del asunto, en cada uno de los países va a ser
cualitativamente diferente. Realmente creo que lo que se está viviendo en términos de experiencia social y cultural, y eso lo remito a las referencias que tengo del trabajo que estoy haciendo con colegas de 11 países del mundo, realmente la forma en que se está viviendo la pandemia, la forma en que se está viviendo el confinamiento y las implicaciones son cualitativamente diferentes en muchos niveles. Entonces, yo pondría entre comillas ese en común, más allá de la situación más estrictamente pues biológica de invasión del virus a los cuerpos, ¿no? Y finalmente, pues dejar el último comentario pesimista, parafraseando a nuestro querido Monterroso, pues cuando despertamos el cambio climático aún estaba ahí, y seguramente peor. Y tan. Muchísimas gracias, Susana. Difícilmente podría hacer yo una síntesis para cerrar. Me parece que se han colocado no solo varios elementos, sino todos de una relevancia que me parece muy importante, y no quisiera, por supuesto, ni faltar el respeto ni ser injusta con la colocación. Solamente quisiera plantear que, bueno, este panel nos lo imaginamos como una posibilidad en términos de este rejuego de la imaginación. Es decir, pensar el ejercicio del panel como académicos y como investigadores para acercarnos reflexivamente a la pandemia. Es decir, para poner sobre la mesa y para pensar en voz alta incluso las mismas incertidumbres reflexivas y epistemológicas que tenemos enfrente. Es decir, que pudiéramos compartir estas explicaciones desde diferentes referentes teóricos y abordar diversas dimensiones socioculturales de esta pandemia. Quisimos deconstruir los sentidos que se han propuesto en torno a la vida pues, en confinamiento, la vida en el límite, la vida rebasada, la vida en y desde la pandemia, y por supuesto la vida en inequidad y en desequilibrio. Y nos lo imaginamos con esta parte de construir los sentidos para posibilitar una deconstrucción también de nuestros propios sistemas y regímenes de pensamiento y de explicación. Me parece que se han colocado cuestiones centrales de esto que estamos viviendo, y no solo viviéndolo como bien se colocó como un problema de salud pública, que por supuesto nos afecta, sino de pronto esta crisis y esta situación pues de incertidumbre frente a este futuro, se llame como se llame, es decir, nueva normalidad, normalidad o anormalidad misma. No me resta más, primero, que agradecer a Juan, a Rosana, a Lina y a Susana, de verdad, por su participación en este panel. A Adriana, por supuesto, a Poncho, que me parece que sí, creo que sin su apoyo técnico nos hubiéramos vuelto un poquito más locos de lo que nos volvimos. Y, por supuesto, a todos los colegas del programa formal de investigación y a todos los compañeros del DESO, del departamento, que también me parece que estuvo muy padre que estuviéramos aquí. Pude ver que llegamos a estar 99 personas congregadas, escuchando, y me parece que es una buena señal. Creo que para nosotros, pues, estas reflexiones y estos espacios son muy importantes. Nuevamente, mil gracias de verdad a Juan, a Rosana, a Lina y a Susana y a todos ustedes, y por supuesto a todos los que participaron, que se sumaron a este foro. Muchísimas gracias. Esperemos que nos encontremos pronto, de nuevo y bien. Muy buenas tardes a todos.